El 10 de junio de 2025, después de pasar más de 30 años en el corredor de la muerte, Anthony Floyd Wainwright fue ejecutado por inyección letal en Florida. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Todo comenzó el 27 de abril de 1994, cuando Carmen Gayhart no apareció para recoger a sus dos hijos de la guardería. Tenía 23 años, era estudiante de enfermería en Lake City, Florida, y madre de dos niños pequeños, de 5 y 3 años, pero esa tarde desapareció sin dejar rastro. Solo 2 días antes de que Carmen desapareciera, Anthony Wainwright, de 23 años, y Richard Hamilton, de 31, se fugaron de una prisión de mínima seguridad en el condado de Carteret, Carolina del Norte. Anthony cumplía una condena de 10 años por robo, mientras que Richard estaba cumpliendo 25 años por robo a mano armada. Pero ninguno de los dos tenía intención de terminar su condena. Después de escapar, robaron un Cadillac y entraron a una casa, de donde se llevaron 2 rifles antes de marcharse. Luego tomaron rumbo sur hacia Florida, armados, peligrosos y dispuestos a destruir a cualquiera en su camino. Pero el auto robado no aguantó. Se sobrecalentó a las afueras de Lake City, Florida, y Anthony y Richard quedaron varados. Y fue entonces cuando la vieron. Carmen estaba cargando comestibles en su Ford Bronco, en el estacionamiento de un Winn-Dixie, a punto de ir a recoger a sus hijos de la guardería, y no los vio venir. Richard y Anthony actuaron rápido. La acorralaron, sacaron un arma, la obligaron a subir al Bronco, y se marcharon hacia el norte por la I-75, fuera de la ciudad, fuera del alcance. Detrás de una parada de camiones en la ruta estatal 6, en lo profundo del bosque, sacaron a Carmen del auto, y fue entonces cuando ambos hombres la agredieron sexualmente. Y cuando terminaron, Anthony rodeó el cuello de Carmen con sus manos y comenzó a apretar, y no se detuvo. Pero eso no fue suficiente para él. Para asegurarse de que estaba muerta, tomó un rifle calibre 22 y disparó 2 veces a su cabeza. Por si acaso, en sus palabras. Luego la dejaron ahí en el bosque como si no significara nada y se marcharon. Cuando su familia se dio cuenta de que no había ido a recoger a los niños, las alarmas se encendieron de inmediato. Su esposo, su padre y compañeros de clase la buscaron, pero no había señales de ella, y al final del día fue reportada oficialmente como desaparecida. Al día siguiente, el 28 de abril, un patrullero vio el coche de Carmen en un vecindario tranquilo cerca de Brookhaven, Mississippi. El patrullero John Leggett no sabía a quién estaba siguiendo. Todavía no, pero algo no le cuadraba. Richard y Anthony estaban circulando por las calles en un Bronco robado, y cuando dieron otra vuelta, John los siguió, en silencio y a distancia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que todo explotara. De repente, se escucharon disparos desde la parte trasera del Bronco robado, y en cuestión de segundos, el parabrisas de John fue alcanzado por más de 40 perdigones de escopeta. Aún así, John logró seguirlos por una calle sin salida cerca de una escuela local, y cuando el Bronco se detuvo, John agarró su escopeta y se preparó. Luego, la sub se dio la vuelta, acelerando, y fue directo hacia él. Pero John no se movió, no dudó, disparó. El disparo impactó a Richard en la cara, y Anthony recibió un disparo en el hombro. El Bronco se desvió y se estrelló. Y así, todo terminó. Sacaron a ambos hombres del vehículo y los arrestaron, ensangrentados, pero vivos. Cuando se despejó la escena, los oficiales inspeccionaron el Ford Bronco. Era, en efecto, el mismo SUV que habían usado para huir de Florida. Pero Carmen no estaba adentro. Aún seguía desaparecida. Tras su arresto, Anthony soltó una bomba. Primero, les dijo a los oficiales que tenía SIDA. Luego admitió algo aún peor. Dijo que había agredido sexualmente a Carmen después de robarla y secuestrarla, sabiendo perfectamente que estaba infectado. Pero cuando se trató del asesinato, culpó a Richard, diciendo que él fue quien la estranguló y le disparó. Pero Richard también habló, y también confesó todo. Sin embargo, su versión no coincidía con la de Anthony.
Les dijo a los detectives que tanto él como Anthony habían violado a Carmen. Luego dibujó un mapa aproximado mostrando dónde habían dejado su cuerpo. Nada preciso, solo un recuerdo de un lugar enterrado en lo profundo del bosque, lejos de cualquier carretera principal, remoto y oculto. Y en su versión, fue Anthony quien apretó el gatillo, el grito. Unos días después, el 2 de mayo de 1994, una operadora llamada Tina Wheeler estudió el mapa hecho a mano y reconoció algo. Se parecía a un tramo de bosque cerca de la ruta estatal 6 en el condado de Hamilton. Y antes del amanecer, agentes, Mel Black y Albert Jones, salieron a investigar. Alrededor de las 4:30, Albert percibió un olor fétido e inconfundible que flotaba entre los árboles. Y al amanecer, finalmente la encontraron. Carmen había estado ahí durante días, abandonada entre la maleza, expuesta al calor y gravemente descompuesta. Sus restos fueron trasladados a la oficina del médico forense del Distrito 4 en Jacksonville. Durante la autopsia, la doctora Margarita Arruza notó algo perturbador. Al cuerpo de Carmen le faltaban varios dientes y el hueso yoides, un pequeño hueso en el cuello que suele romperse en casos de estrangulamiento. Fue entonces cuando los investigadores regresaron a la escena. Después de peinar cuidadosamente el área, encontraron los dientes faltantes y el hueso yoides enterrados en la tierra. Y eso confirmó lo que ya sabían. Los últimos momentos de Carmen habían sido brutales. Tras su arresto en Mississippi, Anthony aceptó regresar voluntariamente a Florida. Ya bajo custodia, los fiscales llegaron a un acuerdo con él y su abogado. El Estado no buscaría la pena de muerte si cumplía 3 condiciones. Primero, tenía que demostrar que no participó en el asesinato de Carmen. Segundo, debía ser completamente honesto con los investigadores. Y tercero, tenía que pasar un detector de mentiras. Durante casi 2 semanas, entre el 9 y el 20 de mayo de 1994, Anthony cooperó. Hizo múltiples declaraciones e incluso ayudó a los investigadores a recuperar pruebas relacionadas con el caso. Pero el 20 de mayo, cuando fue llevado a la oficina del fiscal del estado, todo cambió. Después de una breve conversación con su abogado, Anthony admitió, de forma clara, por primera vez que había violado a Carmen. Y cuando le pidieron que se sometiera a la prueba del polígrafo, se negó rotundamente. Luego llegaron los resultados de laboratorio. Una muestra de ADN, extraída de fluido corporal en el asiento trasero del coche de Carmen, coincidía con él. Y con eso, el trato se canceló. Anthony y Richard fueron acusados de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y robo. Y durante el juicio, ninguno de los dos mostró arrepentimiento. Richard incluso sonrió con burla y lanzó besos, como si todo fuera un chiste. En mayo de 1950, 2 jurados distintos escucharon sus casos, y ambos emitieron sentencias de muerte, y el juez estuvo de acuerdo. El 12 de junio de 1995, el tribunal no se contuvo. Calificaron el crimen como despiadado y innecesariamente tortuoso, y también como malvado, cruel y vil. Ambos hombres fueron sentenciados a morir en la silla eléctrica, además de recibir 3 condenas de cadena perpetua por el resto de sus crímenes. Durante años, ambos apelaron la sentencia cada vez que pudieron, pero todos los tribunales, estatales y federales, los rechazaron. Anthony incluso presentó nuevas pruebas de ADN con la esperanza de obtener un cambio, pero no fue suficiente. Los hechos seguían siendo claros. Luego, el 13 de enero de 2023, el caso se cerró silenciosamente para uno de ellos. Richard Hamilton murió en prisión por causas naturales a los 59 años. La causa oficial de su muerte nunca se hizo pública, pero tras casi 30 años en el corredor de la muerte, su tiempo se acabó antes de que el Estado pudiera ejecutar la sentencia. Luego, después de pasar más de 30 años en el corredor de la muerte, llegó el día final de Anthony. En la mañana del 10 de junio de 2025, se despertó alrededor de las 3:30 dentro de la prisión estatal de Florida. Los oficiales le ofrecieron una última comida, pero él la rechazó amablemente. Pasó sus últimas horas con 2 visitantes, su prometida, Samantha, y su consejero espiritual, el reverendo Jeff Hood.
Pero a medida que avanzaba el reloj, también lo hacía su miedo. Según el reverendo, Anthony tenía mucho temor de lo que estaba por venir. Mientras estaba amarrado a la camilla, le preguntaron si tenía algunas palabras finales. Anthony se dirigió primero a la familia de la víctima. «Espero que mi muerte les traiga paz y sanación», dijo. Pero luego, su tono cambió. Llamó a su abogado de oficio el peor de Florida y afirmó que el sistema de justicia del Estado estaba irremediablemente roto. «Por favor, continúen la lucha», les dijo a quienes se oponen a la pena de muerte, «porque les prometo que ellos no van a parar. Seguirán asesinando si seguimos permitiéndolo». Sin embargo, la mayoría de sus palabras finales fueron para su prometida Samantha, la mujer que había tomado su apellido, aunque nunca se casaron legalmente. «Eres el amor de mi vida. Soy tan afortunado de que nos hayamos encontrado», le dijo. «Los años que pasamos juntos fueron más que maravillosos. Fueron realmente mágicos. El amor es más fuerte que la muerte, y sé que nuestro amor durará por la eternidad». Los medicamentos comenzaron a fluir a las 6:10. Los hombros de Anthony se estremecieron una vez, luego otra. Parpadeó con fuerza, respiró entrecortadamente unas veces, y luego dejó de moverse por completo. A las 6:14 yacía completamente inmóvil. A las 6:22 fue declarado muerto. Anthony Floyd Wainwright tenía 54 años.